Banik, ¿me escuchas? Sí. Tú dejaste, ¿cómo decirlo?, la antorcha aquí durante años. Ven, ven, siéntate aquí, siéntate aquí. Tú fuiste jefe de un registro que iba más allá de las imágenes. Así fue. Después de que él presentó el camino, lo trazó. Fue un gesto hermoso, una bajada que aportó. Como vi, abordaste lo más destacado. La excelencia oriental de Israel no es una cuestión académica. La excelencia oriental de Israel es la fuerza única. Y me alegra estar aquí con ustedes. En realidad, no solo me alegra, estoy realmente muy feliz de estar aquí. Siempre me emociona ver, ante todo, el espíritu bíblico que envuelve a estos hijos. Y luego el gran desarrollo. Y cada vez que hay un desarrollo, debe ser un gran desarrollo. Y sé que esto es cierto. Y me alegra estar aquí con los demás amigos que me acompañan. Está vivo, está vivo. Y con los demás amigos que están aquí, por supuesto, Dudian y Tarmin, el Torshak. Los momentos de Silma y el subcomandante del dolor, benditos. Y por supuesto, todos los que ayudan aquí. No solo aquí, sino también en la supervisión del campo y de los supervisores. Estos son los hombres de las unidades extranjeras. Y aquí también está presente un representante residente de los territorios conquistados, los momentos de Silma y el subcomandante del dolor, benditos. Y por supuesto, todos los que ayudan aquí. No solo aquí, sino también en la supervisión del campo y de los supervisores. Estos son los hombres de las unidades extranjeras. Y aquí está también presente un representante residente de los territorios conquistados por Josué. Sí, el secretario del gobierno, Josie Fox. Estos son los residentes jóvenes que también llaman a la continuación pronto y más pronto. Muchas gracias. Yo no podría enumerar todo el día. Lamentablemente, debo regresar. Si no fuera por lo que estamos tratando, no me importaría. Pero quiero contarte que vine al primer mikvé a los 18 años, porque antes de que esto fuera un territorio conquistado al que llegué, fue en 1967, y estudié en Navas, en la unidad en la que serví. Y este es el mejor lugar para ver eso aquí, porque los alrededores estaban completamente desnudos, justo como dijo el otro. Y se podía ver ese impacto, la ciudad, esta construcción. Y me emocioné muchísimo de estar aquí, porque realmente caminé por un paisaje querido, nuestro paisaje. Fue maravilloso ver cómo todo se unía. Recuerdo la conferencia de prensa, recuerdo cada paso del camino, y pensé que aquí había una expresión de la profecía bíblica. Porque decidimos en el Tanaj, como saben, que Jerusalén es la ciudad que nos rodea. Es solo cuestión de tiempo. Jerusalén es la ciudad que nos rodea, y hemos comenzado a construir una ciudad nueva. En Maale Adumim hubo y hay una ciudad que se integró a nuestra tierra, y habrá muchas más Maale Adumim en nuestra tierra para participar. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es, en realidad, concretar una visión de esta salida.
Salimos a una de las llamadas, también del archivo de la Pustona. Aquí nos agradó para aprobar. Dijimos, seguimos. Pero entre aprobar y ejecutar, desde el punto de vista de Israel, puede tomar mucho tiempo. Y por eso ocurre algo muy grande. Esto está a punto de concretar la expansión de la ciudad de Maale Adumim. Aquí habrá 70,000 personas dentro de 5 años. Es un cambio hermoso. Y sabemos que hay cierta cantidad de cambio, o más bien, otra continuación del discurso. No son fantasías, sino realidades. Dijimos que no se establecería un Estado palestino y efectivamente no se establecerá un Estado palestino. Este lugar es nuestro. Cuidaremos nuestro patrimonio, nuestro país. Pero ya, y lo dije el primer día de la guerra, vamos a cambiar el rostro de Medio Oriente. Porque estaba claro que no solo luchamos contra tensiones de guerra, sino que luchamos contra Irán y el eje iraní, que en realidad planea destruirnos. Y lo hemos hecho paso a paso, paso a paso. Cuando digo lo hicimos juntos. No solo mis colegas en el gobierno, sino los héroes, nuestros soldados que luchan, los héroes que perseveraron, el pueblo de Israel que nos apoyó todo el tiempo. Y al enfrentar a Irán y su expansión contra nuestra existencia no se basa en miedo ni en complacencia, sino en el espíritu de Israel y sobre todas las generaciones. El sueño de quienes nos precedieron y la realización del sueño de los que vendrán después se escuchó en esta unidad. Gracias al trabajo y a la preparación del espíritu de Israel, el suyo, aquí, en esta Maale. Completaremos la operación. Lo que comenzó en Gaza terminará en el oeste. Vamos a concretar la operación. Y empezando, vamos a mirar en otras áreas del sector donde aún debemos actuar aquí. ¿Hay alguien de las instituciones de confianza? ¿Hay personas de confianza aquí? Hay muchas personas de confianza. Pero actuamos de verdad con guía, con determinación, y quizás lo más importante en esta lucha es la determinación que podemos tener al reconocer que no solo luchamos por nosotros mismos, no solo por nuestro presente o nuestros nietos, sino que luchamos para asegurar, en 2 palabras, la eternidad de Israel. La eternidad de Israel se está decidiendo en estos días en todo el territorio de Israel y también en este lugar, en Maale Adumim, ciertamente y de manera necesaria. En la zona, Dios y un poco de Maale Adumim, Dios y un poco para toda la comunidad. תודה רבה לך, אדוני ראש הממשלה.